Para todos. Entonces, siguiendo con el curso, en temas anteriores hemos estado analizando varios tipos de esfuerzos que pueden ocurrir en elementos, y al principio del curso también definimos esos tipos de esfuerzo. Entonces hemos visto esfuerzos que en la mayoría de casos son esfuerzos que van a tener una consideración axialmente, así van a estar afectando a los elementos de análisis de forma axial, o sea, las deformaciones a las que son sometidas los elementos regularmente van siendo, como repetimos, deformaciones axiales, ¿sí? Entonces existía elongación, existía estiramiento, existía compresión. ¿Sí? Ahora vamos a analizar directamente el tema de flexión. Entonces, cuando hablamos de flexión, también ya lo habíamos definido en algún momento al inicio del curso, era otro tipo de esfuerzo, pero este esfuerzo regularmente ya no actúa axialmente, ¿sí? Habíamos analizado que todos los que actúan axialmente era porque la deformación iba a estar siendo sujeta al mismo plano sobre el cual nosotros estábamos aplicando las cargas o los esfuerzos. Y entonces ahora no va a ser de esa forma, ahora va a dejar de ser esa deformación axial, ¿sí? Vamos a tener que ver ahora qué va a pasar con este tipo de deformaciones. Entonces empecemos analizando esos elementos. Entonces, a los elementos a los que más se ven afectados por este tipo de deformaciones son las vigas, ¿sí? Aunque en algún momento se puede definir que cuando se tenga un sistema viga-columna, las columnas también van a ser afectadas por este tipo de deformaciones, este tipo de esfuerzos, ¿sí? Van a ser afectadas por la flexión. Aunque de forma directa, el elemento que se ve más afectado es la viga, ¿sí? Por la consideración de la aplicación de las cargas. Entonces analicemos esto. Nos dice, empecemos, si vamos a analizar la flexión en las vigas y vamos a tratar de ver un análisis de las vigas, empecemos definiendo la viga. Nos dice que una viga es un elemento estructural que normalmente se coloca en posición horizontal, ¿sí? Aunque nos dice aquí también, aunque también pueden estar inclinadas, ¿sí? Lo que no podemos decir de una viga es que está vertical, entonces deja de ser una viga. Y dice que se apoya sobre pilares. Cuando hablamos de pilares, esto puede ser cualquier cosa de apoyo. Regularmente nosotros si analizamos una viga y decimos, esa es una viga de un edificio y está apoyada sobre columnas, pero las vigas pueden ser, vamos a ver que una viga puede estar más allá de una viga en un edificio, y entonces un pilar también puede estar más allá de una columna. Entonces vamos a definir el pilar como el elemento sobre el cual está apoyada la viga, y entonces nos dice también que están destinados a soportar cargas. Entonces aquí está claro, dice ejemplos de vigas son los rieles sobre los que nosotros colgamos las cortinas. Por ejemplo, nosotros tenemos ese tubito sobre el cual colocamos una cortina, y entonces ¿qué sucede? Que la cortina le está aplicando cargas, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esas cargas están fuera de el eje. Entonces, si el eje axial está atravesando horizontalmente, esas cargas, las cortinas están trabajando fuera de el eje, y entonces las cortinas, los rieles de esas cortinas no están suspendidos en el aire así por así, sino que están soportados sobre algunas bases. Y entonces en un riel de cortina, esas bases que soportan a ese riel se convierten en los pilares. Vamos a decir los travesaños horizontales debajo del tablero en los escritorios. Cuando nosotros tenemos un escritorio, como los que estamos en la universidad, por ejemplo, van a ver, si nosotros vamos y distinguimos, tenemos las patas de los escritorios, podríamos decir que son los que básicamente van apoyados al suelo, y luego
la parte, el tablero sobre el que colocamos los cuadernos o sobre el que nos sentamos nosotros, ese tablero está siendo soportado por unas vigas. Y esas vigas están apoyadas a las patas de ese escritorio. Entonces esas patas se convierten en los pilares y esos elementos horizontales sobre el cual está montado nuestro tablero es la viga, ¿sí? El elemento que vamos a analizar. Nos dice que se encuentra en el marco de una puerta, en el marco de una ventana, y, o sea, al final la viga, si nos damos cuenta, la podemos analizar en casi todos los elementos que estén soportando cargas gravitacionales. Entonces, si las vigas son comúnmente elementos prismáticos, largos y rectos. Ya habíamos definido en algún momento que era un elemento largo. Decíamos que su longitud debería ser mucho más grande que su sección transversal. Entonces a eso se conoce como un elemento largo. Y recto, si no podemos asumir que una viga va a tener una condición de una curva, por ejemplo, muy definida, una curva muy alterada, ¿sí? Algunas vigas presentan algunas consideraciones curvas, pero es más por diseño arquitectónico, pero regularmente el análisis debería ser hacia elementos rectos, ¿sí? No tendría mucho chiste analizar elementos curvos. La viga dice que las vigas de acero y de aluminio juegan un papel importante tanto en la ingeniería estructural como en la mecánica. Las vigas de madera se emplean sobre todo en la construcción residencial. Las de concreto armado regularmente son utilizadas en ingeniería estructural. Entonces, si nos damos cuenta, el uso de las vigas se ve reflejado en más que solo decir las vigas solo las vamos a ver en ingeniería civil. Son mentiras. Ya vimos que cuando analizamos en una máquina, por ejemplo, en una máquina nosotros podemos ver los soportes de la máquina, va a tener vigas. Entonces, dentro de la máquina internamente también podemos analizar elementos que van a hacer el trabajo de una viga. Y entonces, si nosotros queremos soportar un motor, por ejemplo, dentro de una máquina, ese motor tiene que ir soportado sobre algo, y entonces ese algo que va a sostener ese motor va a estar trabajando como una viga, y entonces va a tener que llevar el análisis de esa flexión. Cargas. ¿Qué cargas son las que soporta regularmente una viga? Entonces, en mecánica analítica ya se había visto el comportamiento de cargas. Entonces, solo recordemos una parte de ese comportamiento. Dice, en la mayor parte de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga. El eje de la viga regularmente está considerado sobre X. ¿Por qué razón? Porque esa es la parte más larga. Entonces está considerado el eje de la viga sobre X. Y entonces las cargas, por eso decíamos al principio que las cargas son perpendiculares. Regularmente las cargas son gravitacionales. Entonces esto deriva en que la viga sea sometida a esfuerzos de flexión y corte. Entonces nos dice también que cuando la carga ya no es perpendicular, también va a generar en la viga esfuerzos axiales, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de análisis. Vamos a tener que considerar tanto los esfuerzos a flexión y corte como los esfuerzos que puedan producirse axialmente, que son los esfuerzos que se han estudiado anteriormente. ¿Qué tipos de cargas habíamos definido? Las cargas puntuales, ¿sí? Las cargas puntuales tienen la característica de que nosotros asumimos que la aplicación de la carga se está dando en un punto significativamente pequeño dentro de la longitud completa de la carga, y entonces asumimos que su consideración de acción es específicamente en el punto de aplicación. Por eso se define como carga puntual, ¿sí? Está aplicándose únicamente sobre el punto de análisis, ¿sí? Entonces nuestro análisis se basa definitivamente a ese punto, ¿sí? Entonces esa carga hace
Cuando queremos hacer análisis de momentos, por ejemplo, nosotros asumimos que está exactamente en ese punto y ya nos permite a nosotros definir cuál es el brazo sobre el cual estamos analizando, la distancia de ese brazo, y ya sabemos la aplicación de la carga, ya sabemos cómo hace girar a nuestro elemento. Y eso ya lo habíamos definido. Las cargas puntuales. ¿Qué otro tipo de cargas habíamos definido? Entonces teníamos las cargas distribuidas. Entonces ese tipo de carga tiene la consideración de que nosotros definimos en algún momento cuánto de esa carga está trabajando sobre cuánto del elemento. Si ahora la carga no está en un solo punto, sino que está aplicada en una buena parte, o si no es que en todo el elemento. Y entonces esas cargas van a tener varias consideraciones. Tenemos cargas linealmente distribuidas, tenemos cargas triangulares, tenemos cargas trapezoidales, sí, todo eso se definió en el curso de mecánica analítica. Y entonces nosotros ya conocemos cuál es la condición de aplicación de esas cargas. Entonces decimos, cuando nosotros hacemos el análisis de esas cargas, venimos y sabemos cuánto es lo que aporta la carga por cada metro lineal regularmente, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos cuánto hay de carga por metro lineal y definimos sobre cuántos metros está soportado, nosotros sabemos cuánto es la carga total que está soportando el elemento. Y luego, con aplicación de centroides, nosotros podemos saber cuál es el equivalente de todo este rectángulo de carga a el equivalente a una carga puntual, ¿sí? Entonces tenemos que definir nuestra aplicación de centroides para definir a dónde se está aplicando puntualmente cada una de esas cargas para poder hacer nuestro análisis. Entonces aquí solo estamos refrescando un poco la memoria de algo que ya se había visto anteriormente. Ahora vamos, vigas estáticamente indeterminadas. Vamos a ver, perdón, aquí hubo un pequeño error a la hora de clasificar la presentación. Entonces dice, ¿cómo se clasifican las vigas? Veamos. Al igual que hemos hecho con muchos de los análisis que hemos visto anteriormente, ¿sí? Cuando vimos deformaciones, vimos elongaciones, vimos compresiones, vimos torsión, vimos giro. Entonces la clasificación de las vigas también va definida a el análisis de las vigas va a ir en función de su clasificación. Y entonces, ¿cómo se clasifican las vigas? Nos dice, lo primero que deberíamos definir es que las vigas se clasifican en vigas estáticamente determinadas y en vigas estáticamente indeterminadas, ¿sí? Entonces, como les digo, también en otros temas ya habíamos visto que hay algunos elementos que los podemos analizar de forma determinada y habían elementos que nuestro análisis era un análisis indeterminado, y entonces nosotros teníamos que hacer uso de algunas ecuaciones características para poder analizar nuestro elemento indeterminado y que en algún momento pudiéramos obtener las reacciones y los esfuerzos que estábamos tratando de analizar. Y entonces de la misma forma va a pasar con las vigas. Cuando se tenga una viga indeterminada, vamos a tener que hacer uso de algunas situaciones que nos permitan a nosotros analizar esa viga indeterminada. Entonces, en este curso nosotros vamos a analizar vigas estáticamente determinadas, ¿sí? Y entonces, en el curso de resistencia de materiales 2, el análisis de ese curso se basa específicamente en analizar cuál es el comportamiento de esas vigas estáticamente indeterminadas. Veamos. Cuando nosotros trabajamos cursos como resistencia de materiales, como análisis estructural, estos cursos nos llevan a que nosotros podamos identificar todas las características de nuestros elementos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, nosotros no estamos diseñando una viga, ¿sí? O sea, este curso no nos lleva a nosotros a poder diseñar una viga, ¿sí? Porque ¿qué es diseñar? Al final, cuando nosotros diseñamos la viga, si fuera una viga de concreto armado, nosotros
ya estamos en la disposición de poder definir cuánto de acero tiene que llevar, cuánto de concreto debería de llevar, qué tipo de acero, qué tipo de concreto, qué tipo de armado. Para eso es hacer un diseño. Nosotros lo que hacemos en este curso es hacer un análisis de los elementos para luego poder definir cuál es su comportamiento a partir de que nosotros le damos algunas dimensiones, si nosotros le damos algunas propiedades iniciales, nosotros definimos cuál es su comportamiento. Nosotros definimos, si yo quiero una viga de 60 por 1,20 y le voy a aplicar tantas cargas, entonces mi elemento se va a deformar o va a tener este tipo de deformación. Y entonces cuando yo defino a qué deformaciones va a estar sometido mi elemento, entonces yo ya lo puedo diseñar. Y entonces cuando yo lo diseño, ya trato de evitar esas deformaciones, ¿sí? Si yo sé que se va a deformar demasiado en un punto, porque mi análisis me llevó a esa conclusión, entonces ya voy a venir yo con un curso de diseño y voy a diseñar y voy a saber específicamente dónde es donde debo reforzar más, y entonces yo ya voy a saber qué tipo de refuerzo aplico en ese punto, ¿sí? Entonces, solo para que veamos que en este curso lo que nosotros hacemos es un análisis y luego van a haber cursos donde se va a diseñar. Pero para poder diseñar, nosotros debemos de poder analizar nuestros elementos. Entonces, viga estáticamente determinada tiene las características que habíamos visto también en los elementos anteriores. ¿Cómo definimos nosotros que algo está estáticamente determinado o indeterminado? De nuevo vamos a la condición en el punto de las vigas, vamos a ver nuestras condiciones de apoyo, ¿sí? Tenemos nuestras condiciones de apoyo y debemos definir qué tipos de reacciones se tienen en esas condiciones de apoyo. ¿Por qué razón? Porque si nos recordamos, si estamos trabajando elementos que tienen comportamiento en el plano, entonces nosotros vamos a definir que tenemos para poder resolver cualquier sistema de este tipo que está trabajando en dos dimensiones. Nosotros tenemos entonces tres condiciones de resolución. La primera es que tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros queremos es que todo esté en equilibrio. Nosotros no nos interesa de que este elemento se esté desplazando de un lado para otro o que este se esté desplazando. Lo que nosotros queremos es que este elemento esté en equilibrio, y entonces bajo esa condición decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos del elemento igual a 0, y entonces recordamos tenemos tres ecuaciones. Y entonces también, para que sea estáticamente determinado, como máximo deberíamos de tener tres incógnitas para que matemáticamente podamos hacer un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones por tres incógnitas y poder resolver ese sistema. Entonces veamos, viga simplemente apoyada, habíamos definido un apoyo simple, tiene la condición de que tiene reacción en Y y reacción en X, ¿sí? Como está apoyado, no genera momento. Luego tenemos un patín, y entonces el patín dijimos que tiene la capacidad de desplazarse libremente horizontalmente, pero no puede tener desplazamiento vertical y tampoco se opone a la rotación. Y entonces eso quiere decir que únicamente tiene reacción en el eje Y. Entonces si decimos él tiene reacción en Y, él tiene reacción en Y y tiene reacción en X. Eso quiere decir que tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces esta viga simplemente apoyada se vuelve una viga determinada. Hacemos el mismo análisis, él tiene dos reacciones más una reacción de él tiene tres reacciones. Y esto se llama viga con un tramo emboladizo. Viga simplemente apoyada con un tramo emboladizo. Y esta viga está completamente emboladizo, ¿sí? Está empotrada en un punto. Y ya vimos también que la condición de empotramiento nos lleva a definir. Cuando está empotrado un elemento, no se puede desplazar horizontalmente, ¿sí? Es como que alguien lo tiene agarrado aquí completamente, entonces no se puede desplazar
horizontalmente. Como está acá, tampoco tiene restricción de desplazamiento vertical. Y si nosotros le aplicamos una fuerza en este punto, tampoco puede rotar, ¿sí? Eso es como que estuviera apresado en este punto, ¿sí? Está apresado acá, está empotrado, no se puede mover para ningún lado. Eso quiere decir entonces que reacciona en Y, reacciona en X y reacciona al momento que se trata de hacer acá. Él trata de hacerlo girar acá y no gira. ¿Por qué? Porque él reacciona con la misma magnitud en este sentido. Y entonces él tiene tres tipos de reacciones. Tiene reacción X, reacción en Y y tiene momento. Pero tiene tres reacciones y ya no existe ningún otro elemento. Eso quiere decir que hay tres incógnitas y hay tres ecuaciones. Entonces la viga es también determinada. Luego tenemos las vigas estáticamente indeterminadas. Y entonces eso nos lleva a definir que, por ejemplo, cuando tenemos una viga continua, ¿sí? Tenemos una viga continua, quiere decir que está apoyada en más de dos puntos. Una sola viga apoyada en más de dos puntos. Una viga que tenga una longitud muy grande. Y entonces decimos, esa viga tiene dos reacciones acá, más una acá, más una acá. Eso quiere decir que tiene cuatro reacciones y tenemos tres incógnitas. Y entonces tenemos una viga indeterminada, ¿sí? Ya anteriormente también definimos cómo se hace para definir cuál es el grado de indeterminación. Entonces decimos que tiene un grado de indeterminación igual a 1. Luego nos vamos acá, ya definimos en este punto que un empotramiento tiene tres reacciones más una reacción del patín. Entonces él tiene cuatro reacciones y tiene tres incógnitas, es indeterminada. Y esta que tiene la condición de que tiene 3 en este empotramiento más 3 reacciones en este empotramiento, ahí hay 6 reacciones y ahí entonces tenemos un grado de indeterminación igual a 3. Y entonces, como les digo, nuestro análisis en este curso se va a circunscribir a analizar este tipo de elementos, ¿sí? Elementos determinados. Ahora veamos. Cuando nosotros aplicamos las cargas a un elemento, ahora debemos definir qué tipos de fuerzas son las que van a estar actuando en el elemento. Aquí tenemos un pequeño error. Me hacen favor de corregir que hizo una fuerza cortante, ¿sí? Esto no es acá. Es una fuerza cortante, ¿sí? Perdón, jóvenes, por el error ahí, pero lo corregimos. Fuerza cortante. ¿Qué característica deberíamos de analizar entonces cuando tenemos una fuerza cortante? Entonces, igual al inicio del curso ya analizamos algunos elementos y definimos qué es una fuerza cortante. ¿Sí? Estamos diciendo que una fuerza cortante está tratando de fracturar o partir nuestro elemento y volver un solo elemento en varios elementos. Eso sería como una conclusión así bien básica de que es un cortante. Por eso su nombre lo dice, es un cortante, va a tratar de cortar nuestro elemento y va a tratar de separarlo. Entonces, veamos. Cuando nosotros hacemos el análisis, que tenemos un elemento, estamos hablando de vigas, entonces tenemos una viga que está apoyada y apoyada, ¿sí? Y hacemos nuestro análisis, decimos 2 reacciones más una reacción, 3 reacciones. Eso quiere decir entonces que es determinada y están actuando una carga puntual, otra carga puntual y una carga distribuida, ¿sí? Y entonces nosotros definimos el análisis que nosotros deberíamos de llevar es cómo, para empezar, cómo reaccionan los apoyos, ¿sí? Para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces nosotros sabemos ya cómo reaccionan los apoyos para que todo el sistema esté en equilibrio, como decíamos, para que esto no vaya a caer acá, que esto no vaya a caer acá, o que la reacción sea muy grande y que lo que haga es que se levante nuestro elemento en cualquiera de los casos. Entonces por eso es que necesitamos ese equilibrio, ¿sí? Compensar todas las cargas que están actuando gravitacionalmente contra las cargas que van a estar soportando o las reacciones que van a estar en nuestros apoyos.
Y entonces nosotros dijimos, ahí ya tenemos nosotros equilibrado nuestro sistema. Ahí se equilibró el sistema y ahí nosotros podríamos estar seguros de que no va a pasar nada, pero nada de desplazamiento, ¿sí? Lo que estamos analizando es que no se va a desplazar nuestro elemento, o sea, se va a mantener quieto ahí. Pero ahora decimos, ¿qué pasa si nosotros analizamos internamente a todo el elemento? ¿Sí? Nosotros analizamos qué va a pasar con las condiciones de apoyo y ya vimos que las condiciones de apoyo van a hacer que este elemento se mantenga en equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa con el elemento? ¿Sí? Porque nosotros solo analizamos los apoyos, pero no analizamos al elemento. Ahora analicemos qué le pasa al elemento. Veamos, si nosotros tuviéramos todo y queremos hacer, lo podemos hacer en cualquier parte de la viga. Nosotros podríamos ir definiendo qué le pasa a cada parte de esa viga. ¿Por qué razón? Porque dijimos que en algún momento nosotros necesitamos analizar el área que nosotros creamos que va a ser el área más crítica. ¿Por qué razón? Porque luego nosotros la vamos a tener que diseñar para esas condiciones. Entonces nosotros decimos, si aquí hay más carga, es lógico que aquí debería de haber un poco más de refuerzo, que si nosotros analizáramos esta parte, es muy probable que tenga menos refuerzo, que en esta parte haya menos refuerzo, o que en esta parte haya menos refuerzo. Y entonces nosotros nos interesa definir qué va a pasar en toda la sección del elemento, ¿sí? Entonces ahora es un análisis interno. Ya vimos, aquí hacemos un análisis externo, solo vemos cómo reacciona, pero ahora nos interesa ese análisis interno, ¿sí? ¿Qué va a pasarle al elemento durante toda esa aplicación de las cargas? Entonces es muy probable que yo diga, a ver, aquí necesito más refuerzo porque aquí tengo dos cargas y hay una distribuida, pero aquí solo tengo una carga. Pero cuando sea mi análisis es muy probable que esta carga sea demasiado grande y entonces yo necesite reforzar más acá, o que no necesite reforzar tanto en el punto, sino que necesite reforzar más acá, porque este punto que está libre va a tratar de contrarrestar a los otros puntos, y entonces por eso me sirve analizar a todo el elemento. Y entonces veamos, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un análisis en este punto C? Si hacemos el análisis en el punto C, nos dice esto. Lo que va a tratar de hacer es entonces en el punto C va a tratar de partirse, ¿sí? Por lógica aquí va a tratar de partirse. ¿Por qué razón? Porque él está aplicando una carga acá, él está aplicando una pequeña, él está reaccionando probablemente con más acá que con menos acá. Entonces el hecho de que uno reaccione para arriba y el otro trate de empujar para abajo, lo que va a tratar de hacer es, va a tratar de quebrar este punto, ¿sí? Uno empuja para abajo, otro empuja para arriba, es muy probable que se quiebre en este punto. Y entonces en C decimos, A va a generar una reacción, luego esta carga va para acá y esta carga va para acá, y luego en este punto dijimos es muy probable que vaya a existir un quiebre, y entonces ese quiebre va a ser resultado de la aplicación de todo el sistema de fuerzas. Y entonces lo que sabemos es que estas fuerzas van a tratar de empujar a mi elemento hacia abajo, ¿sí? Pase lo que pase, aquí va a tratar de quebrarse. Entonces todo mi elemento va a tratar de irse para abajo, y eso lo que hace es generar esta fuerza. Y esta B que nosotros representamos acá es la representación de una fuerza de corte. Y entonces todo lo que veamos nosotros representado en este curso con esta B nos va a definir que estamos hablando de un corte. Entonces en el punto C el elemento se va a tratar de cortar en este punto. Entonces las cargas van a tratar de cortar el elemento. Ya nos dimos cuenta, el elemento no se va a querer quebrar tan fácilmente. ¿Qué va a hacer el elemento? El elemento va a reaccionar aplicando fuerza hacia arriba, ¿sí? Todas las cargas tratan de quebrarlo hacia abajo. Él va a tratar de aplicar una carga equivalente hacia arriba, de tal forma que permita que no se quiebre. Y entonces si nosotros estamos apoyados en este punto, nosotros decimos que a la hora de que aquí trate de haber un corte,
automáticamente se va a generar también un momento. Entonces, cuando él corte acá, él va a generar un momento en este sentido. ¿Qué pasa con la otra parte? La otra parte, entonces, si este se va a cortar, es porque él está aplicando cargas para acá y dijimos que alguien estaba aplicando cargas hacia arriba. Entonces, si él se corta hacia abajo, él se va a tratar de cortar hacia arriba, ¿sí? Por la aplicación de las cargas. Y entonces él genera un momento para un sentido y en el mismo punto se genera un momento en el otro sentido. Entonces más adelante vamos a ver qué es lo que hace que se dé esa aplicación de estos dos momentos o por qué es que se está generando esos dos momentos. Veamos. Cuando nosotros, sino que cuando se le dé la aplicación de las fuerzas, el elemento regularmente dijimos que iba a tener al centro esta condición, ¿sí? Hay un elemento ahí al centro que está siendo como que la vena de todo el elemento. Hay una vena completamente horizontal, aquí no me quedo tan horizontal porque estábamos trabajando con el mouse, pero decimos, al centro del elemento hay una vena que imaginariamente es la guía de toda mi viga. ¿Qué va a pasar cuando hagamos toda esta aplicación de cargas? Entonces decimos, el apoyo está acá y está acá únicamente. Eso quiere decir que toda esta parte de acá es libre, ¿sí? Está libre. Y entonces cuando yo aplique estas cargas de acá, por lógica, vamos a decir, mi elemento va a tratar de hacer esto, ¿sí? Va a tratar esta viga, esta vena que es completamente horizontal, va a tratar de deformarse hacia abajo, ¿sí? Entonces si nos recordamos este tipo de giro, este tipo de deformación es a lo que se le llama la flexión. Entonces si nosotros analizamos exactamente lo que pasó en este punto, nosotros decimos en este punto, aparte de que trata de cortarse, tuvo un giro, ¿sí? Y ese giro fue generado porque se dieron este par de momentos. Y entonces en todo el elemento nosotros podemos ir definiendo que en el transcurso de todo el elemento se van a ir dando esos momentos, ¿sí? Y esos cortes. Entonces, como decíamos, lo que nos queda es analizar quiénes son esos momentos y esos cortes en todo el elemento. Entonces ya tenemos definido que se da este tipo de deformación, o sea, es lo que se conoce comúnmente como que la viga se pandió, ¿sí? Eso lo vimos regularmente, donde dicen, mire, esa viga se pandió. Y entonces, ¿qué es ese pandeo? Es esa flexión, y esa flexión ya vimos que está definida por el comportamiento de las cargas que van a tratar de hacer que el elemento trate de fallar en los infinitos puntos que tenga, y entonces ese fallo por infinitos puntos lo que nos está haciendo es generando una reacción de cargas, y esa reacción de cargas también nos va a generar momentos en infinitos puntos de nuestra viga. Entonces ya definimos que es una fuerza cortante. Al calcular B que son los cortantes, dice que las fuerzas que actúan hacia arriba se consideran positivas. Entonces definimos, si lo que trata de hacer es cortar hacia abajo, dijimos que el elemento iba a tratar de reaccionar hacia arriba. Entonces, cuando se trate de dar este comportamiento, que mi elemento trate de reaccionar hacia acá y el otro trate de reaccionar hacia acá, ese es un cortante positivo. Eso quiere decir que la aplicación de carga se está dando en la parte superior. Si se estuviera dando la aplicación de cargas en la parte inferior, quiere decir que va a tratar de cortar hacia acá la carga y mi viga va a tratar de reaccionar hacia abajo, y entonces eso es un cortante negativo. Y entonces también habíamos definido los momentos flectores. ¿Qué es un momento flector? Ya lo habíamos definido en el ejercicio, en la diapositiva anterior, donde hablábamos de por qué se daba la flexión al aplicar los puntos, y ese tipo de giro entonces nos generaba el momento flector. Y entonces el momento flector dice que son los que hacen que la viga asuma su figura característica curvada.
o flexionada, desarrollada por la aplicación de cargas perpendiculares a la viga. Fue lo que explicamos anteriormente. Cuando le aplicamos las cargas en la parte de arriba, la viga lo que va a tratar es de pandearse, y ese pandeo dijimos que era una característica curvada o flexionada. De la misma forma, cuando aplicamos las cargas en la parte de arriba, la viga va a tratar de hacer esta deformación, y entonces eso se conoce como flexión positiva. Y si la aplicación fuera abajo, entonces decimos esa es una flexión negativa. Y entonces esas son las curvas correspondientes al signo de los momentos flexionantes. Entonces hay que definir ese tipo de flexiones positivas y negativas, y si se está dando un cortante positivo o negativo. Entonces ahorita estamos dando la parte teórica de las aplicaciones de los momentos flectores y de los cortantes. Más adelante vamos a ver en otro video o en otra clase que vamos a poder definir en todo el elemento cómo es la aplicación de esos momentos y de esos cortes a través de que nosotros hagamos diagramas de corte y de momento. Y entonces cuando nosotros tengamos definido nuestro diagrama de corte y de momento, nosotros vamos a poder identificar en todo el elemento cuáles son sus características. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros de forma simple y de forma visual definir cuáles son los puntos a los cuales debemos aplicarle mayor refuerzo a la hora de hacer un diseño, ¿sí? Entonces eso lo vamos a definir más adelante. Ahora continuemos con esta parte. Los momentos positivos dijimos que hacían esta condición, y esta condición va a pasar cuando se esté dando este par torque de momento. Este par torque va a trabajar acá, entonces cuando los dos traten de girar en este sentido, la viga va a tratar de girar hacia este punto, y cuando giren en este sentido, la viga gira en este punto, ¿sí? Y aquí estamos viendo cuando se daba las aplicaciones de carga, hacía este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los momentos? Realmente es como que tuviéramos la condición de doblar una varilla con la mano, ¿sí? Si nos damos cuenta, nosotros tratamos de tener una varilla y tenemos los dedos gordos como nuestro punto de pivote, si serían nuestros pilares, que fue lo que mencionamos en algún momento. Entonces decimos, la varilla la apoyamos sobre los dedos gordos, y luego las manos están aplicando cargas hacia abajo, ¿sí? Eso quiere decir entonces que como se están aplicando cargas hacia abajo, nuestra varilla va a tratar de sufrir este tipo de deformación, y eso quiere decir entonces que sus condiciones de deformación van a ser con un pandeo hacia arriba, ¿sí? Hay una concavidad en este sentido, y entonces cuando se dé este tipo de concavidad, nosotros vemos que es un momento negativo, ¿sí? La aplicación de las fuerzas se está dando hacia arriba, las fuerzas están trabajando hacia arriba, que es la parte que está siendo empujada por los dedos gordos. Entonces estos trabajan para acá y estos trabajan para acá, entonces la aplicación de estas dos cargas es mayor, quiere decir entonces que su deformación va a ser en este sentido. Entonces esta es la forma más sencilla en la que podemos definir qué es un momento positivo y qué es un momento negativo, y cómo es que actúan entonces esas cargas y esas reacciones para poder hacer que nuestro elemento tenga esta flexión, ¿sí? Esto es lo que se conoce como flexión en una viga. Entonces, en resumen, esta es la flexión en la viga, que es la que vamos a analizar. Y si nosotros nos detenemos entonces un momento, cuando este elemento trate de flexionarse, por consecuencia este elemento va a tratar de quebrarse, ¿sí? Si el elemento es rígido, si nosotros lo queremos doblar, muchas veces es más fácil que antes de que se doble se quiebre, y entonces por eso es que también analizamos cuál es su cortante, ¿sí? No todos los elementos son tan frágiles como para permitir que los podamos girar, y entonces si nosotros ya vimos en la clase también que era la fragilidad, que era la ductilidad, entonces no todos los elementos tienen esas características, que si nosotros quisiéramos hacer
este tipo de análisis con, otra vez, igual que en la clase, con un elemento de vidrio, por ejemplo, vamos a tener la característica de que ese elemento no lo vamos a flexionar, sino que lo vamos a quebrar más fácilmente. Entonces la flexión va a ir acompañado de ese corte. Entonces eso es lo que hablamos en algún momento también en la clase, que si nosotros quisiéramos quebrar, flexionar, aplicarle cargas a ese vidrio que es muy rígido y lo vamos a quebrar, ahora ahí es donde va a venir la parte del análisis en los cursos que vienen más adelante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros quisiéramos aplicarle cargas a esta parte y este es un vidrio, y entonces nos va a decir el análisis igual que decíamos en la clase, ¿cómo le podemos aplicar más cargas a este vidrio si sabemos que va a ser muy frágil? Y entonces hacíamos la analogía de qué pasa con las peceras. Si la pecera estaba vacía, no tenía carga. Si le aplicamos más agua a la pecera, ese vidrio que era muy frágil va a quebrarse, a menos que nosotros armemos ese vidrio, ¿sí? Que es armar ese vidrio, que nosotros lo reforcemos con un material que le permita al vidrio tener la capacidad de soportar más cargas. Y entonces decíamos, le ponemos un pedazo de duroport y entonces el duroport empieza a absorber esa cantidad de cargas y entonces el vidrio ya tiene más capacidad de carga. Y entonces básicamente eso es lo que va a pasar cuando hagamos nuestro análisis en concreto armado, por ejemplo. Decimos, el concreto lo tratamos de flexionar, se va a quebrar fácilmente, pero entonces apliquémosle ese duroport que vimos en la pecera, solo que ahí no es duroport, sino que nosotros decimos, entonces agreguémosle acero, y entonces en este punto necesitamos más acero, en este más acero, en este menos, y entonces eso es parte de el diseño. Por eso decimos, aquí no vamos a diseñarlo, sino que vamos a analizar, para que ustedes luego puedan diseñar. Entonces dijimos, para analizar estos elementos vamos a tener que hacer uso de nuestros diagramas de corte y momento. Entonces, para hacer uso de nuestros diagramas de corte y momento, nosotros vamos a tener que hacer uso de estas condiciones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la aplicación de estas condiciones. Entonces, solo para dar una explicación así bien breve de esto, decimos, cuando tenemos un efecto, una carga aplicada, decimos, cuando tenemos una carga aplicada que tenga un efecto nulo, eso quiere decir, veamos, regresemos acá a este punto. Tenemos esta viga, decimos, la viga desde el punto de apoyo hasta P1 tiene la característica de que tiene carga nula, ¿sí? En esta parte no hay nada de carga. Este es el nulo del que nos hablaba en la tabla más adelante. Tenemos un nulo, luego tenemos una carga puntual, luego tenemos una carga distribuida, luego tenemos una parte nula, quiere decir que no hay carga, luego otra puntual, luego otra nula y luego otra puntual, que son las reacciones. Entonces, en un elemento muchas veces tenemos estas condiciones, ¿sí? Nulo, carga puntual, distribuida, nulo, puntual, nulo y puntual. Entonces, a partir de ahí es que vamos a generar nuestros diagramas de corte y momento para ir definiendo cuánto afecta esta carga a esta parte del elemento, cuánto afecta esta carga a esta parte del elemento, y entonces para eso nos sirve el diagrama. Entonces nuestras condiciones decían, si tenemos un efecto nulo, quiere decir que nosotros podríamos analizar que el corte ahí debería tener una condición constante, ¿sí? Una condición horizontal. Entonces, efecto nulo, condición horizontal. Luego, si existe una carga puntual, la condición es que la carga va a querer atravesar al elemento. Entonces, si lo va a querer atravesar, su condición de carga es carga vertical, ¿sí? Es una carga perpendicular al elemento que estemos analizando. Entonces, vamos. Efecto nulo, su cortante es horizontal. Carga puntual, su cortante es vertical. Luego tenemos cargas distribuidas, ¿sí? Las cargas distribuidas tienen la característica de que van a estar trabajando bajo esta condición, ¿sí? Bajo líneas inclinadas. Van a empezar en la condición
de este punto, y luego su aplicación va a ser inclinada hasta el punto máximo de la carga, y esto va a estar trabajando únicamente en la parte donde esté aplicada nuestra carga. Cuando tengamos una carga triangular, su aplicación va a ser tipo parabólico, ¿sí? Y luego habíamos definido en mecánica analítica que básicamente las condiciones a las que nos tendríamos que basar son a las condiciones que nosotros utilizábamos cuando hacíamos las consideraciones de el área de aplicación de la carga, cuánto de área había de carga, y aplicábamos un centroide. Si nos recordábamos, íbamos definiendo el área del rectángulo, íbamos definiendo su aplicación del centroide de una carga puntual, ¿sí? Luego decíamos que teníamos una de grado 2, que teníamos una condición de grado 3, y entonces esto es lo que deberíamos definir. Luego tenemos las mismas condiciones para un momento flector, ¿sí? Para definir un momento flector, igual el efecto nulo lleva esas características, estas condiciones para puntual, estas condiciones para distribuida, lo que quede sobre de él es más, lo que quede bajo de él es menos. Vamos a tener parábolas también, vamos a tener todas estas condicionantes. Entonces, como les digo, más adelante vamos a ver y vamos a identificar ya en un elemento cómo hacemos para ir definiendo estas condiciones. Y luego, cuando ya tengamos definido nuestro diagrama de corte y momento, vamos a definir, vamos a saber identificar las características que nos interesan para su posterior diseño. Entonces, como les repito, eso lo vamos a ver más adelante. Que pasen feliz día.